Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Ahora vamos a hablar sobre el circuito en paralelo. Soy el profesor René Campos, tu profesor de ciencias, y te invito a que me acompañes en este contenido de principio a fin. Si todavía no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, te invito, y también te invito a que lo compartas para que otras personas también puedan tener acceso a esta información. Acompáñame entonces a desarrollar el primer ejercicio de este viaje sobre los circuitos en paralelo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se tienen tres resistencias de 8, 6 y 12 ohmios respectivamente. Vamos a calcular en primer lugar la resistencia del circuito. Luego vamos a calcular las corrientes eléctricas en las ramas y también la intensidad de corriente total del circuito. Bien, para comenzar tenemos una fórmula para calcular la resistencia de un circuito en paralelo y es la que ya estamos viendo acá. Para calcular la resistencia de un circuito en paralelo se calcula la suma de sus recíprocos. De manera que el recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3, y si hubieran más, se siguen sumando. En este caso vamos a sumar, fíjate bien, la primera resistencia, que es de 8 ohmios, así que 1 sobre R1 sería en este caso 1 sobre 8. Más la segunda resistencia, que sería 1 sobre 6, más 1 dividido entre 12. Ahí tenemos entonces la suma que debemos de hacer. Bien, para poder hacer esta suma podemos recurrir al método del mínimo común múltiplo de los denominadores. Y para eso lo que hacemos es descomponer los números, como seguramente tú ya lo recuerdas. La mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 12 6. Luego podemos otra vez sacar la mitad de 4, la mitad de 3 no existe, por lo tanto bajamos el 3, y la mitad de 6 sí es 3. Luego podemos todavía sacar la mitad de 2, que es 1, y estos dos números no tienen mitad, así que solo los bajamos, pero como son números que se dividen entre sí mismos, son números primos, en ese caso tercera, y allí termina el proceso del mínimo común múltiplo. Como puedes ver, si multiplicas los 4 números obtenidos, tienes 2 por 2, por 2 y por 3. Si multiplicas todos estos números, vas a obtener 24. Este 24 es para nosotros el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, es decir, el mayor número que los puede dividir o el menor número que los puede dividir a todos. Y bien, entonces voy a trazar aquí una línea para poder hacer una división. Pongo el 24, que es el mínimo común múltiplo, y dividimos. Observa, voy a dividir 24 entre 8 y voy a multiplicar por 1. Repito, voy a dividir 24 entre 8 y voy a multiplicar por 1. Entonces 24 entre 8 sabemos que es 3 y multiplicado por 1 es 3. Entonces ponemos 3, ponemos más. Vamos a sumar la otra cantidad. 24 lo voy a dividir entre 6 y voy a multiplicar por 1. De modo que 24 dividido entre 6 tocaría a 4 y multiplicado por 1 es 4. Voy a poner el 4 aquí y voy a continuar con la otra cantidad. 24 dividido entre 12 es 2. 2 más 1 sería 3. Vamos a ver.
24 entre 12 es 2 por 1 es 2. No es que lo voy a sumar, sino que lo voy a multiplicar. 24 entre 12 toca a 2, multiplicado por 1 sigue siendo 2. Y entonces el resultado de esta operación, como puedes observar, es, vamos a ver aquí lo vamos a escribir. El resultado sería 3 y 4, 7, más 2 serían 9, dividido entre 24. 9 entre 24, ok. Entonces observa que 9 entre 24, lo vamos a hacer acá. 1 sobre R1, que es el recíproco, es 9 dividido entre 24. Pero si tú observas, todavía puedes descomponer. 9 lo puedo descomponer 3 veces y me quedaría a 3. Y 24 dividido en 3 veces sería 8. Entonces tenemos 3 octavos. Esto implica entonces que la resistencia es el valor invertido de S. En vez de 3 octavos, tocaría 8 tercios. El valor invertido. Y entonces podemos invertir esa cantidad. Podemos cambiar ese valor, ya lo tenemos. Ahora vamos a dividir 8 entre 3. Y como pueden ver, al hacer la operación 8 entre 3, pues nos da 2.6. Entonces, es la resistencia del circuito. La resistencia del circuito es de 2.6. Tengo la resistencia del circuito. No lo pierdas de vista. Y muy bien. Obsérvalo bien, resumiéndote la idea. Para sacar la resistencia de un circuito en paralelo, un método es este, porque hay otro. Luego te lo explico. Pero un método es este, aplicamos la fórmula de la suma de los recíprocos y bueno, al tener las fracciones, lo que hago es sacar el mínimo común múltiplo. La mitad de 8, la mitad de 6 y la mitad de 12 fueron 4, 3 y 6. Luego 4 y 6 tenían mitad, entonces sacamos la mitad, eran 4 y eran 3. Luego solo el 2 tenía mitad y luego a 6 le sacamos mitad, también quedaron 3. Y entonces al final todos tenían tercera, sacamos tercera y todos quedan en 1. Hemos multiplicado, como pueden ver, 2 por 2 por 2 por 3, eso nos dio 24. Este 24 me sirvió para poder dividir 24 entre 8 y multiplicar por 1 me dio 3, 24 entre 6 me dio 4 por 1, 4 y 24 entre 12 me dio a 2 por 1, 2. He sumado los tres valores, 3 y 4, 7, más 2 son 9 y me dio 9 entre 24. Esa cantidad 9 sobre 24 todavía la puedo descomponer. Saco tercera de 9, 3 y tercera de 24, 8. Y entonces ahora sí, ya no puedo descomponerlos más. ¿Qué hago? Voy a invertir la operación. Ahora la R1 la voy a subir y el 1 lo voy a bajar. Me quedaría simplemente R. No es R1, es solo resistencia, así como está aquí. Así que la resistencia es 8 entre 3. No es R1, quiero aclarar que aquí hay un error en la escritura. Solo es la resistencia. 8 dividido entre 3 me dio 2.6. Se cumple que la resistencia total de un circuito es menor que la menor de todas las resistencias de la conexión en paralelo. La menor conectada es 6, pero la resistencia del circuito es 2.6, o sea, menor que la menor. Y bien, allí te he explicado cómo encontrar la resistencia de un circuito en paralelo. A continuación vamos a sacar las corrientes en las ramas y la corriente total.
Ahora que ya conocemos que la resistencia total del circuito es de 2.6 ohmios, esto no lo había colocado todavía en el borrador que estaba haciendo donde hice la operación de cálculo, pero ya aquí en el circuito sí ya lo coloqué. La resistencia es de 2.6 ohmios. Ahora vamos a recordar que en un circuito en paralelo todos los puntos en las ramas o todas las ramas tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, los 12 voltios que tengo acá también están en esta rama 1, están en esta rama número 2 y están en esta rama número 3. El voltaje entonces es, como por decirlo de alguna manera, constante en todos los puntos. Eso nos permite aplicar la ley de Ohm para poder encontrar la intensidad de corriente en cada uno de los puntos. Siendo esta la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y conociendo sus valores, completamos dos datos de la ley de Ohm. Por ejemplo, la resistencia 1 tiene 8 ohmios de resistencia y 12 voltios. La resistencia 2 tiene 6 ohmios y tiene alimentación de 12 voltios. Lo mismo con la resistencia 3, tiene 12 ohmios de resistencia y 12 voltios de alimentación, donde les está llegando ahí la energía. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm para poder desarrollar estos ejercicios. Recordemos que la ley de Ohm nos establece, o la podemos recordar por un triangulito que se nos explicó en la clase. Si se acuerdan de este triangulito que se explica en las clases de ciencias, esa ley de Ohm tiene aquí arriba el voltaje, aquí la intensidad de corriente y aquí la resistencia. Significa que si la línea horizontal significa multiplicar y la vertical significa dividir y la vertical significa multiplicar, entonces el voltaje se encuentra multiplicando la I por la R. La I, que es la intensidad de corriente, se puede calcular dividiendo la V de voltaje entre la R de resistencia. Y la resistencia la podemos encontrar dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente. Bueno, como ahora ya estamos viendo, lo que nos interesa son las corrientes en las ramas. Así que vamos a ver. Vamos a calcular la corriente en cada una de las ramas. Entonces, para la R1, para la primera, tenemos lo siguiente. Para la resistencia 1, tendríamos la fórmula de la ley de Ohm, dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso, lo que correspondería sería dividir 12 voltios entre 8 ohmios. Y entonces podemos hacer esa operación. Yo tengo aquí una calculadora en la que lo voy a hacer y tú lo puedes hacer con tu calculadora también. Dividimos 12 entre 8 y el resultado nos da 1.5. 1.50. Entonces vamos a escribir que esa es la corriente que está pasando por la rama 1. 1.5 amperios, porque la corriente se expresa en amperios. Ahora, en el caso de la resistencia 2, vamos a tener que dividir los 12 voltios entre la resistencia, que serían 6. Serían 12 voltios, no olvidemos las unidades, entre 6 ohmios. La letra que representa la resistencia es la letra griega omega, por si no lo recuerdan. Si no, pues aquí está ya la información. 12 dividido entre 6 me queda a 2. Y como es corriente la que estamos buscando, recordemos que estamos buscando la intensidad de corriente que pasa por esa rama. En este caso serían 2 amperios. Y para la resistencia 3 tendremos
que la intensidad de corriente es igual a 12 voltios entre 12 ohmios. Y si dividimos 12 entre 12 nos va a dar 1. Por lo tanto, allí la corriente es de 1 amperio. Muy bien, ya tenemos entonces la corriente de cada una. Por ejemplo, en la primera, la corriente es de 1.5 amperios. En la segunda es de 2 amperios. Y en la tercera es de 1 amperio. Por lo tanto, tú puedes observar que ya tenemos los datos. Ahora, vamos a expresar ahora la intensidad de corriente de todo el circuito. Es decir, voy a simbolizar aquí con una flecha. La intensidad de corriente que se representa por una I mayúscula. Aquí va la intensidad de corriente. Ese dato es el que no tenemos. Pero como esta es una conexión, en paralelo, pues vamos a calcular esa intensidad de corriente. Y la forma más fácil de encontrar ese dato es sumando las corrientes que ya tenemos calculadas. Así es que, fíjate bien, lo voy a hacer con rojo para separar una operación de otra. La intensidad de corriente del circuito va a venir dado por la suma de las corrientes individuales. 1.5 amperios más 2 amperios más 1 amperio. Si sumamos todos esos datos, vamos a tener 1.5 más 2 serían 3.5, más 1 amperio serían 4.5. Por lo tanto, podemos decir que la corriente que pasa por el circuito, la corriente total es de 4.5 amperios. Aquí se me escapó poner un valor, pero ahorita lo vamos a escribir. 4.5 amperios. Entonces ya lo podemos poner en nuestro circuito donde estamos completando datos. Como puedes ver, en un circuito en paralelo, la resistencia total es menor que la menor de todas las resistencias. Esa es una característica del circuito en paralelo. Otra característica del circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo en todas las ramas, pero las corrientes no. Cada rama tiene su propia intensidad de corriente, de manera que la intensidad de corriente de todo el circuito viene dado por la suma de las corrientes individuales. Espero que te haya quedado claro el procedimiento de cómo resolver un circuito en paralelo. Si te ha gustado, dale un like a este video, compártelo con los demás y también suscríbete al canal si no te has suscrito para que te lleguen notificaciones de cuando subimos actividades que pueden servirte para el repaso. Ahora me despido, soy tu profesor René Campos, siempre con deseo de ayudarte en tus tareas. Hasta luego.